Enumeración de los 613 misbot. 1. Procrearse. 2. El precepto de la circuncisión. 3. No ingerir el nervio ciático. 4. El precepto de consagrar los meses. Incluye llevar el cálculo de los años y calcular el calendario hebreo. 5. El precepto de faenar el cordero de la ofrenda de Pesaj. 6. Comer el cordero de Pesaj en la noche del 15 de Nisán, primer Sedes de Pesaj. 7. No comer la carne del cordero de Pesaj, semiasada o hervida, sino bien asada al fuego. 8. No dejar carne del cordero de Pesaj para ingerir al día siguiente. 9. Eliminar Hasmet, cereal fermentado, en nuestro poder antes de Pesaj, el día 14 de Nisán. 10. Ingerir matzá en la noche del 15 de Nisán. 11. No encontrar Hasmet en nuestro dominio durante la festividad de Pesaj. 12. No ingerir en Pesaj productos que contengan Hasmet. 13. No compartir el cordero de Pesaj con el israelita renegado. 14. No compartir el cordero de Pesaj con un extranjero. 15. No sacar ningún trozo de carne del cordero de Pesaj afuera del lugar donde será comido, o afuera del grupo de personas que lo compartirán. 16. No quebrar ningún hueso del cordero de Pesaj. 17. Prohibición para el incircunciso de ingerir el cordero de Pesaj. 18. Consagrar los primogénitos en la tierra de Israel. La primera cría del macho vacuno, caprino u ovino queda consagrada para ofrendas sobre el altar. La cría macho del asno se sustituye por un cordero, el cual se ofrenda sobre el altar. El primogénito humano se lo rescata de las manos del Cohen por 5 monedas de plata. 19. No ingerir Hasmet en Pesaj. Este precepto prohíbe el pan de Pesaj. 20. Prohibición de hallar algún producto con Hasmet en nuestra propiedad durante la festividad de Pesaj. 21. Narrar la historia del éxodo de Egipto en la noche del Seder, el 15 de Nisán. 22. Redimir el asno primogénito con un cordero y entregar ese cordero al sacerdote. 23. Desnucar el asno primogénito si no fue redimido. 24. No salir de los límites de la ciudad en Shabbat. 25. Tener fe en la existencia de Hashem. 26. No creer en otra deidad que no sea Hashem. 27. No hacer esculturas para idolatría. 28. No prosternarse ante un ídolo. 29. No adorar un ídolo de acuerdo a la forma en que se acostumbra a adorarlo, ni adorarlo de ninguna otra forma. 30. No jurar en vano. 31. Santificar el Shabbat verbalmente al comenzar y al finalizarlo. Kiddush y Avdalá. 32. No hacer trabajos prohibidos por la Torá en Shabbat. 33. Honrar al padre y a la madre. 34. No asesinar. 35. No tener relaciones con la esposa de otro hombre. 36. No raptar. 37. No dar falso testimonio. 38. No codiciar la propiedad ajena. 39. No hacer figuras humanas en relieve, ni siquiera para adorno. 40. No construir el altar con piedras labradas o que hayan estado en contacto con algún elemento metálico. No subir por escalones al altar, sino por una rampa. 42. Actuar con el sirviente hebreo según las leyes que le son aplicables. 43. Comprometerse en matrimonio con la sirvienta hebrea, ya sea el patrón o su hijo. El 44. Rescatar a la sirvienta hebrea. 45. No vender una sirvienta hebrea. 46. No negar vestimenta, alimentación ni los derechos conyugales a la sirvienta hebrea con quien se contrajo matrimonio. 47. Que el Sanedrín, el Tribunal Supremo Rabínico, Superior Rabínico, aplique la pena capital por estrangulación a quien lo merezca este castigo. 48. No golpear al padre ni a la madre. 49. Juzgar y sentenciar con multas. 50. Que el Sanedrín aplique la pena capital a espada a quien merezca este castigo. 51. Que el Sanedrín juzgue los daños provocados por animales domésticos. 52. No comer la carne del toro muerto por lapidación. 53. Que el Sanedrín juzgue por los daños provocados por un pozo cavado por un tercero en un lugar público.
54. Que el Sanedrín juzgue al ladrón según su delito. 55. Que el Sanedrín juzgue por los daños provocados por el pastoreo de animales en campo ajeno o por pisotearlo. 56. Que el Sanedrín juzgue por daños causados por incendios. 57. Que el Sanedrín juzgue en las disputas sobre objetos dejados en custodia a título gratuito. 58. Que el Sanedrín juzgue en las disputas entre demandante y demandado. 59. Que el Sanedrín juzgue en disputas con un cuidador pago. 60. Que el Sanedrín juzgue en las disputas con una persona que haya pedido prestado un objeto para su uso. 61. Que el Sanedrín juzgue al que seduzca a una mujer soltera. 62. No dejar con vida a los hechiceros. 63. No oprimir al prosélito con palabras que puedan ofenderlo o perjudicarlo. 64. No oprimir al prosélito en asuntos de dinero. 65. No oprimir al huérfano o a la viuda ni a nadie. 66. Prestar dinero al necesitado. 67. No presionar al deudor a que salde su deuda si no dispone de los medios para hacerlo. 68. No cooperar en las transacciones de préstamos a interés en calidad de testigos, garante o cualquier otra forma. 69. No insultar a los jueces. 70. No maldecir a Hashem. 71. No insultar a un líder del pueblo. 72. No cambiar el orden de las ofrendas de las cosechas. 73. No comer la carne del animal destrozado por las fieras. Incluye el animal herido o enfermo que no puede sobrevivir por lo menos 12 meses. 74. No escuchar a uno de los litigantes en ausencia de su oponente. 75. No aceptar el testimonio del perverso. 76. No aplicar la pena capital por mayoría de un juez. 77. En casos de pena capital que el juez que dictaminó inocente no cambie su dictamen por culpable. 78. Seguir a la mayoría en cuestiones legales. 79. Al momento de juzgar no tener consideración especial por el pobre. 80. Aliviar la carga excesiva que lleve una persona o animal. 81. No inclinar el juicio en contra de un pecador en el supuesto de ser inocente en este caso. 82. No sentenciar la pena capital en base al entendimiento, sino por el testimonio de dos testigos que hayan visto el crimen. 83. No aceptar el soborno. 84. Dejar librado al público todo lo producido por la tierra durante el año del Shemitá, séptimo año. 85. Abstenerse de trabajar en Shabbat. 86. No jurar en nombre de ninguna deidad. 87. No incitar a los israelitas a practicar idolatría. 88. Celebrar las 3 festividades de peregrinación. 89. No faenar el cordero de pesa habiendo jasmet, cereal fermentado o derivados en nuestro poder. 90. No dejar hasta la mañana las partes de la ofrenda de pesaj que se deban quemar. Esas partes son los imurim. 91. Llevar los bikurim, primeros frutos, al Beit Hamikdash, el gran templo. 92. No cocinar carne con leche. 93. No realizar pactos con ninguna de las 7 naciones que ocuparon ilegalmente la tierra de Israel, ni con un idólatra. 94. No permitir que un idólatra se asiente en Israel. 95. Construir el Beit Hamikdash, gran templo de Jerusalén. 96. No retirar del arca sus varas de transporte. 97. Presentar el Lehem Apanim, panes de las caras y el incienso. 98. Que los Kohanim sacerdotes enciendan las lámparas del santuario. 99. Que los Kohanim vistan sus ropas especiales para el servicio a Hashem. 100. Que no se separe el Hoshem pectoral del sacerdote principal del efod delante del sacerdote principal. 101. Que no se rompa la túnica del Kohen Gadol, sacerdote principal. 102. Que los Kohanim coman la carne de las ofrendas Hatat por la falta y Hasham por la culpa. 103. Que los Kohanim sacerdotes quemen el incienso 2 veces por día en el altar de oro. 104. No quemar ni hacer sacrificios en el altar de oro a excepción de los especialmente prescriptos. 105. Donar el medio shekel cada año. 106. Que los sacerdotes laven sus manos y sus pies antes de ingresar al santuario. 107. Ungir a los sumos sacerdotes y a los reyes con el aceite especial para la unción. 108. No ungir a un extraño con el aceite para la unción.
109. No preparar aceite con la fórmula del aceite para la unción. 110. No hacer mezclas aromáticas con la misma fórmula utilizada para el incienso de las ofrendas. 111. No comer ni beber de las ofrendas de idolatría. 112. Dejar reposar la tierra en el año de Shemitah. 113. No comer carne con leche ni derivar beneficio de su mezcla. 114. No dictaminar sentencia ni ejecutar una pena en Shabbat. 115. Realizar la ofrenda olá, holocausto, según el modo estipulado. 116. Realizar la ofrenda minjá según el modo estipulado. 117. No ofrendar levadura ni miel. 118. No ofrendar korbanot sin sal, sacrificios sin sal. 119. Salar todos los sacrificios. 120. Que el Sanedrín, tribunal de Israel, haga una ofrenda si erró en un dictamen. 121. Mandamiento de ofrendar un corbán hatat, sacrificio por la falta, para quien haya cometido determinadas faltas involuntariamente. 122. Prestar testimonio ante el tribunal rabínico cuando corresponda. 123. Ofrendar un corbán olé beyoret, ofrendas variables por determinadas transgresiones. 124. No separar la cabeza del cuerpo del ave ofrendada como hatat. 125. No poner aceite en las ofrendas de la harina del pecador. 126. No poner incienso en la ofrenda de harina del pecador. 127. Quien tuvo provecho sin premeditación de alguno de los objetos sagrados del santuario debe restituir el valor íntegro más un quinto mismo. 128. Quien tenga dudas de si cometió una falta sancionada con un sacrificio hatat, que ofrende uno de tipo hasham taluit, ofrenda condicional. 129. Que aquel que cometió determinadas transgresiones a sabiendas haga una ofrenda de tipo hasham badai. 130. Devolver los bienes robados. 131. Que el sacerdote levante diariamente las cenizas del altar. 132. Prender diariamente fuego sobre el altar. 133. No apagar el fuego del altar. 134. Que los sacerdotes ingieran el resto de las menajot, ofrendas. 135. No hacer hasmet a lo que quede de las ofrendas. 136. La ofrenda minjá diaria del sacerdote principal. 138. No ingerir la ofrenda minjá del sacerdote. 138. Realizar la ofrenda hatat, que es tal como está prescrito. 139. No ingerir la carne de las ofrendas hatat cuya sangre se salpique en el altar interior del santuario. 140. Realizar las ofrendas hasham. 141. Realizar la faena de las ofrendas shelamí tal como está prescrito. 142. No dejar sobrados de los korbat toda ofrenda de agradecimiento hasta el día siguiente de su faena. 143. Quemar el sobrante de las ofrendas. 144. No ingerir pigul, es decir, aquellos sacrificios que fueron ofrendados teniendo en mente consumirlos o quemarlos fuera del plazo previsto. 145. No comer la carne de los sacrificios que se impurificaron. 146. No quemar la carne de las ofrendas que se impurificaron. 147. No comer del hecho el cebo del animal puro. 148. No ingerir sangre. 149. Que los sacerdotes no ingresen al santuario con el cabello largo. 150. Que los sacerdotes no ingresen al santuario con las vestimentas rotas. 151. Que los sacerdotes no salgan del santuario en el momento del servicio. 152. Que no ingrese el sacerdote al santuario en estado de ebriedad. 153. Revisar que los animales a consumir tengan las señales necesarias, rumiantes y pezuña partida, para considerarlos kosher, aptos para consumo. 154. No ingerir animales impuros. 155. Constatar que los pescados a consumir tengan las características necesarias para ser consumidos, kasher, que tengan aletas y escamas. 156. No ingerir criaturas acuáticas impuras. 157. No ingerir aves impuras. 158. Considerar que las langostas a ingerir tengan las características para ser considerados kasher.
159. Considerar impuros y transmisores de impureza a las 8 especies de animales que se arrastran, ciertos roedores y reptiles nombrados en la Torá. 160. Considerar impuros a los alimentos bajo ciertas condiciones. 161. Considerar impuros y transmisores de impureza a la nevelá, animal kosher puro muerto sin faena ritual. 162. No ingerir reptiles. 163. No comer los gusanos que se generen en las semillas y en las frutas. 164. No ingerir los insectos del agua. 165. No ingerir los insectos que se forman en la materia de descomposición. 166. Considerar ritualmente impuro a la mujer luego del parto. 167. Prohibición para la persona ritualmente impura de comer de la carne del sacrificio. De los sacrificios. 168. El precepto de la ofrenda que debe llevar una mujer que dio a luz al completarse el plazo para su purificación. 169. El precepto para la Metzorá, afectado de Tetzará, de consultar al sacerdote sobre su afección, para que los declare ritualmente puro o impuro. 170. Prohibición para el Metzorá de rasurar el vello en el lugar del netek, especie de llaga de Tetzará. 171. El precepto que rige para el afectado de Tetzará de hacer evidente su afección. 172. Considerar impuro a las ropas afectadas de Tetzará, las cuales a su vez impurifican y proceder con ellas de acuerdo a la ley. 173. Realizar la purificación del Metzorá de acuerdo a la ley. 174. Que el Metzorá afectado de Tetzará rasure todos sus cabellos. 175. El precepto de realizar la purificación mediante la inmersión ritual, tevilá, piscina de agua natural. 176. Precepto para el Metzorá de ofrendar un sacrificio Corbán Metzorá, después de haberse sanado de su afección. 177. Declarar impura la casa afectada por Tetzará. 178. Considerar ritualmente impuro y que impurifica al zap, hombre que tuvo secreción de su órgano. 179. Precepto para el zap de ofrendar un sacrificio Corbán Hazap, luego de haberse repuesto de su flujo. 180. Precepto de la impureza ritual del semen. 181. Considerar ritualmente impuro y que impurifica a la mujer con menstruación. 182. Considerar ritualmente impura y que impurifica a la mujer sap, mujer con pérdida de flujo sanguíneo fuera del periodo menstrual. 183. Precepto para la sap de ofrendar un sacrificio korban sabah luego de haberse curado de su pérdida. 184. Que los sacerdotes no entren al santuario en cualquier momento, sino únicamente para el servicio a su debido momento. 185. Que el sacerdote principal haga los animales. Que el sacerdote principal haga todo el servicio de Yom Kippur en el orden establecido. 186. Prohibición de ofrendar los sacrificios fuera del patio del santuario. 187. Cubrir la sangre de los animales y las aves luego de las faenas. 188. Prohibición de casarse o tener contacto físico con una mujer que tenga la categoría de herba. Mujeres prohibidas por estar casadas, por tener parentesco directo o por estar impuras. 189. Prohibición de tener relaciones sexuales con el padre. 190. Prohibición de tener relaciones sexuales con la madre. 191. Prohibición de tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. 192. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana. 193. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su hijo, nieta. 194. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su hija, nieta. 195. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija. 196. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del padre y su esposa, que no es su madre. 197. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre, tía. 198. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre. 199. Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre, tío. 200. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre, tía política. 201. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo, nuera.
202. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano, cuñada. 203. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija. 204. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo, nieta. 205. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija, nieta. 206. Prohibición de tener relaciones sexuales con dos hermanas, estando ambas en vida. No debe casarse con la hermana de su esposa o de su esposo, ni siquiera después de haberse divorciado de ésta, pero sí puede casarse con la hermana de aquella después de que la primera hermana haya fallecido. 207. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer que está en estado de menstruación. 208. No entregar a un hijo al servicio de la idolatría. 209. Prohibición de tener relaciones sexuales entre hombres. 210. Prohibición para el hombre de tener relaciones sexuales con animales. 211. Prohibición para la mujer de tener relaciones con animales. 212. Respetar al padre y a la madre. 213. No ir tras la idolatría, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la mirada. 214. No hacer estatuas, ni siquiera para una idólatra. 215. No ingerir los sobrantes de carne de las ofrendas después del tiempo estipulado para comerlos. 216. Dejar las esquinas del campo para los necesitados. 217. No cosechar por completo las esquinas del campo. 218. Abandonar para el necesitado las espigas caídas al momento de la cosecha. 219. No recolectar las espigas que se caen en el momento de la cosecha. 220. Dejar una parte de la viña sin recolectar. Se refiere a los racimos incompletos para los necesitados. 221. No recolectar una parte de la viña. Se refiere a no rebuscar los racimos pequeños e incompletos que prestan unas pocas uvas aisladas. 222. Abandonar las uvas caídas de la vendimia. 223. No recoger las uvas caídas en la vendimia. 224. No hurtar. 225. No negarle al dueño ningún objeto suyo que tengamos. 226. No jurar sobre un falso testimonio acerca de un objeto. 227. No jurar en falso. 228. No retener objetos de otros que estén en nuestro poder. 229. No robar. El precepto 224, a diferencia del precepto presente, se refiere a la prohibición de hurtar sin intimidación y sin fuerza. 230. No retrasar el pago a un jornalero. 231. No insultar a un judío, sea hombre o mujer. 232. No engañar con un consejo que el consejero sabe que no es apropiado para el aconsejado, tanto en cuestiones maritales o materiales como en cuestiones espirituales. 233. Prohibición a los jueces de pervertir el juicio. 234. Prohibición de honrar a un litigante prominente en el momento del juicio. 235. Precepto para el juez de juzgar correctamente. 236. No difamar. 237. No permanecer indiferentes frente a un judío en peligro. 238. Prohibido odiar a otro judío. 239. El precepto de reprochar a otro judío cuando no se comporta correctamente. 240. No avergonzar a otro judío. 241. No tomar venganza. 242. No guardar rencor. 243. Amar al prójimo. 244. No aparear dos animales de distinta especie. 245. No sembrar en la tierra de Israel dos tipos de semillas en un mismo sembradío. 246. No ingerir los frutos de los primeros 3 años del plantado el árbol. 247. El precepto referido a los frutos del 4.º año del plantado del árbol. El dueño de los frutos debe ingerirlos en Jerusalén. 248. Prohibición de ingerir como un glotón y de beber cual borracho. 249.
prohibición de hacer presagios. 250. Prohibición de establecer tiempos y decir, tal momento es bueno para hacer o no determinada actividad. 251. No rasurarse el pelo a los costados de la cabeza. Este es el fundamento de quienes se dejan crecer más cabellos a los costados de sus sienes. Es el precepto de dejarse las peyot. 252. No cortar ni una de las 5 puntas de la barba, 2 en cada mejilla y una en el mentón. 253. Prohibición de hacerse tatuajes. 254. Sentir temor reverencial del santuario, esto es, comportarse en él con decoro. 255. No realizar la práctica de Ob, una especie de adivino. 256. No realizar la práctica de Idoní, una especie de adivino. 257. Honrar a los sabios y ponerse de pie ante su presencia. 258. No engañar con las pesas y medidas. 259. Tener y utilizar balanzas, pesas y medidas justas. 260. No maldecir al padre o a la madre ni siquiera después de muertos. 261. Precepto para el Supremo Tribunal Rabínico de aplicar la pena capital a hoguera a la persona que lo merezca por sus transgresiones. 262. No seguir las costumbres idólatras. 263. Prohibición al Cohen común, sacerdote ordinario, de impurificarse con cadáveres, con excepción de determinados parientes estipulados en la Torá. 264. Precepto para el Cohen común, sacerdote ordinario, de impurificarse por cadáveres determinados. 265. Prohibición que rige para un Cohen impurificado de realizar el servicio en el día en que se sumerja en la migbe, piscina de agua natural, hasta después de la puesta del sol. 266. Prohibición para los sacerdotes de casarse con una prostituta. 267. Prohibición para los sacerdotes de casarse con una mujer halalá. Una mujer halalá es una mujer prohibida para un sacerdote. Por ejemplo, una divorciada, y también halalá es la mujer nacida en la relación entre un sacerdote y una mujer prohibida para él por su condición. 268. Prohibición para los sacerdotes de casarse con una mujer divorciada. 269. El precepto de consagrar y honrar a los sacerdotes, es decir, introducirlos al servicio divino y conferirles honores. 270. Prohibición para el Cohen Gadol, sacerdote principal, de estar bajo un mismo techo que una persona fallecida. Incluye a los fallecidos, por los cuales los sacerdotes comunes sí pueden impurificarse. 271. Prohibición para el Cohen Gadol de impurificarse por cualquier persona fallecida. 272. Obligación del Cohen Gadol de casarse solamente con una mujer virgen. 273. Prohibición para el Cohen Gadol de casarse con una viuda. En cambio, el sacerdote común sí puede casarse con una viuda. 274. Prohibición para el Cohen Gadol de tener relaciones con una viuda. 275. Prohibición para el Cohen Gadol con un defecto físico de servir en el templo. 276. Prohibición para el Cohen con un defecto físico pasajero de servir en el templo durante el tiempo que esté el defecto. 277. Prohibición para el Cohen con un defecto físico de ingresar al templo. 278. Prohibición para el Cohen que está impuro de realizar servicio en el templo. 279. Prohibición para el Cohen que está impuro de ingerir teruma, ofrendas. 280. Prohibición de ingerir teruma, que incluye los bikurim, primeros frutos, a quien no es Cohen. 281. Prohibición de ingerir terumá, ofrendas, al hebreo que está al servicio de un Cohen, en forma permanente o temporaria. Un detalle interesante: en el caso de que el Cohen tenga sirvientes hebreos, él tiene derecho solamente sobre el trabajo de ellos y no sobre sus personas. Es decir, ellos no pertenecen al Cohen y por lo tanto no están habilitados para ingerir de sus ofrendas. En cambio,
En el caso de que el Cohen tenga sirvientes no hebreos, las personas son de ellos. Y no solo el trabajo que ellos produzcan son propiedad del Cohen, y por lo tanto ellos sí pueden ingerir ofrendas sagradas. 82. Prohibición para el Cohen incircunciso de ingerir teruma, las partes de las cosechas destinadas a los sacerdotes. Esta prohibición se aplica para todas las ofrendas. 283. Prohibición para la mujer halalá de ingerir ofrendas consagradas, o sea, ofrendas teruma, el pecho y el muslo de ciertos sacrificios. Una mujer halalá es una mujer prohibida para un sacerdote, por ejemplo, una divorciada, y también halalá es la mujer nacida de la relación de un sacerdote y una mujer prohibida para él por su condición. 284. No ingerir tebel, productos de la tierra a los que no se extrajo teruma, ofrendas para los sacerdotes ni diezmo. 285. Prohibición de destinar para ofrendas animales con defectos. 286. El precepto del que el animal para ofrenda sea completo y sin defectos. 287. No provocar defectos en los animales consagrados para sacrificios. 288. No salpicar el altar con la sangre de animales defectuosos. 289. No faenar para ofrendas animales con defectos. 290. No incinerar las partes llamadas imurín de los animales con defectos. Los imurín son las partes del animal sacrificado que se queman sobre el altar, ciertas grasas, riñones, etc. 291. No castrar a ningún ser viviente. 292. No ofrendar animales con defectos por intermedio de idólatras. 293. El precepto de que el animal a ofrendar tenga 8 días o más de vida. 294. No faenar un animal y su cría en el mismo día. 295. No realizar actos que causen la profanación del nombre de Hashem. 296. Santificar el nombre de Hashem. 297. Descansar de las tareas cotidianas el primer día de Pesaj. No realizar tareas cotidianas el primer día de Pesaj. 299. El precepto de la ofrenda de Musaf adicional durante los 7 días de Pesaj. 300. Descansar de las tareas cotidianas el séptimo día del Pesaj. 301. No realizar tareas cotidianas en el séptimo día de Pesaj. 302. El precepto de la ofrenda de Omer, ofrenda de la cebada de la nueva cosecha, en el segundo día de Pesaj. 303. No ingerir pan hecho con harina de cosecha nueva, antes que finalice el día 16 de Nisan, en que se hace la ofrenda de Omer, que es la ofrenda de la cosecha nueva, dado que el principal sustento del hombre son los productos de la tierra. Antes de usufructuarlos es conveniente hacer de ellos una ofrenda para el Eterno, pues Él es quien nos los entrega para nuestro beneficio. Específicamente, el presente precepto alude a los 5 tipos de cereal: trigo, avena, cebada, centeno y espelto. 304. No ingerir grano tostado de la cosecha nueva antes de que finalice el día 16 de Nisan. 305. No comer espigas frescas de la cosecha nueva antes de que finalice el día 16 de Nisan. 306. Contar el Omer. Desde el día que se ofrenda el Omer, contar día a día y semana a semana hasta completar 49 días, que son 7 semanas completas. 307. Presentar la ofrenda de los 2 panes hechos con trigo de la cosecha nueva en el 50º día de ofrendado el Omer, este 50º día de la festividad de Shavuot. 308. Descansar de las tareas cotidianas el día de Atzeret Shavuot. 309. No realizar tareas cotidianas en las festividades de Shavuot. 310. Descansar de las tareas cotidianas en el día de Rosh Hashanah, comienzo del año nuevo. 311. No realizar tareas cotidianas en el día de Rosh Hashanah. 312. El precepto de ofrendar Musaf adicional de Rosh Hashanah. 313. Ayunar en Yom Kippur, que es el día del perdón. 314. El precepto de la ofrenda de Musaf adicional de Yom Kippur. 315. No realizar tareas cotidianas en Yom Kippur.
316. No comer ni beber en Yom Kippur. 317. Descansar de las tareas cotidianas en Yom Kippur. 318. Descansar de las tareas cotidianas en el primer día de la festividad de Sukkot. 319. No realizar tareas cotidianas en el primer día de Sukkot. 320. El precepto de la ofrenda Musaf adicional durante los 7 días de la festividad de Sukkot. 321. Descansar de las tareas cotidianas el día de Shemini Atzeret. 3.22. El precepto de la ofrenda de Musaf adicional de la festividad del Shemini Atzeret. 3.23. No realizar tareas cotidianas en Shemini Atzeret. 3.24. El precepto del Netilat Lulav. Tomar las 4 especias durante Sukkot. Las 4 especias son mirto, sauce, palmera y citro. 3.25. El precepto de establecer la sukkah, cabaña, durante los 7 días de Sukkot. 3.26. No trabajar la tierra durante el año de Shemitah, que es el 7º año. 3.27. No realizar trabajos en los árboles durante el año de Shemitah. 3.28. No cosechar el año de Shemitah lo que brota espontáneamente de la tierra. 3.29. No recolectar de los frutos de los árboles en el año de Shemitah del mismo modo que se recolectan en los otros años, es decir, está permitido recolectar solo para consumo y no para comercialización, y además se debe alterar la manera habitual de recolección para marcar una diferencia con el resto de los años y para establecer el precedente de que se trata de productos libres para todo público. Por ejemplo, se deben recolectar los productos con herramientas diferentes a las utilizadas normalmente. 3.30. Precepto de contar 7 ciclos de Shemitah. El ciclo de Shemitah tiene 7 años y el año posterior a los 7 ciclos de Shemitah es Yobel, que significa jubileo. 3.31. Tocar el shofar, trompeta de cuerno de carnero, en Yom Kippur del 50º año. 3.32. Consagrar el 50º año como un año de Yobel, de júbilo, con cese de labores de la tierra y liberando al público todo lo que brote, como en año sabático. 3.33. No trabajar la tierra ni los árboles frutales en el año de Yobel. 3.34. No cosechar en el año de Yobel, jubileo, lo que brota de la tierra como se hace en los otros años. 3.35. No recolectar los frutos de los árboles el año de Yobel como se recolectan en los otros años, es decir, no recolectar para comercializar, pero sí para consumirlos. 3.36. El precepto de recurrir al Beidín, juzgado, para dirimir diferencias de cuestiones comerciales. 3.37. No estafar en el comercio. 3.38. No oprimir ni angustiar al prójimo con palabras. 3.39. No vender a perpetuidad un campo de la tierra de Israel. 3.40. Reintegrar la tierra a sus dueños originales en el año de Yobel. 3.41. El precepto de redimir la propiedad hereditaria en la ciudad amurallada dentro del primer año. Se refiere a una propiedad dentro de una ciudad amurallada de la época del líder de Yeshua. El que vendió la propiedad puede recuperarla durante el primer año, y si no lo hace, la misma pasa a ser propiedad hereditaria del que la compró, y el vendedor no la recuperará más, ni siquiera en el jubileo. Dichas ciudades amuralladas, ejemplo, Jerusalén, gozan de la santidad especial, y por eso la Torá procura desalentar la venta de las propiedades allí comprendidas. 3.42. No modificar la tierra ni los campos que rodean las ciudades de los levitas. 3.43. No prestar a interés. 3.44. No hacer trabajar a un sirviente hebreo en trabajos despreciables. 3.45. No vender a un sirviente hebreo por medio de exposición pública. 3.46. No imponer a un siervo hebreo trabajos forzados. 3.47. El precepto de mantener en forma permanente a un sirviente.
3:48. No permitir que un no judío imponga trabajos pesados a un sirviente hebreo. 3:50. El precepto para quien haya consagrado el valor de una persona de entregar el dinero estipulado. 3:51. Prohibición de sustituir los animales consagrados para ofrendas. 3:52. El precepto de consagrar ambos animales, el sustituto y el sustituido. Si sustituyó el animal de ofrenda, se aplica este precepto. 3:53. El precepto para la persona que haya consagrado el valor de un animal de entregar el dinero que determine el Cohen. 3:54. El precepto para la persona que haya consagrado su casa y quiere recuperarla de entregar el valor que tase el Cohen más un quinto. 3:55. El precepto para la persona que haya consagrado el valor de un campo de entregar el dinero estipulado por la Torá. 3:56. No cambiar de ofrenda para la cual fue consagrada un animal. 3:57. Entregar al Cohen los objetos declarados jerem, es decir, el que se declara que renuncia a un bien sin hacer ninguna otra especificación. El mismo pasa a ser del sacerdote. 3:58. Prohibición que rige para el propietario de vender los campos, terrenos o bienes que haya declarado como jerem, es decir, que haya renunciado a su titularidad sobre ellos. 3:59. Imposibilidad de redimir terrenos, campos o bienes muebles que fueron declarados como jerem. 3:60. Sacar cada año el diezmo de los animales domésticos ritualmente puros nacidos ese año. 3:61. Prohibición de vender el diezmo de los animales domésticos rituales puros. Se debe ingerirlo en Yerushalayim. 3:62. Sacar del campamento a las personas que estén ritualmente impuras. 3:63. Prohibición para la persona ritualmente impura de entrar en el santuario, en el Beit HaMikdash. 3:64. Reconocer verbalmente las transgresiones cometidas. 3:65. Presentar ante el Cohen a la mujer sota, sospechada de infidelidad, para que proceda a la prueba del agua. 3:66. No poner aceite en la ofrenda de la mujer sota. 3:67. No poner incienso en la ofrenda de la mujer sota. 3:68. Prohibición al nazir, nazareno, de beber vino o licor que se obtiene de la uva. 3:69. Prohibición al nazir de comer uvas frescas. 3:70. Prohibición al nazir de comer pasa de uvas. 3:71. Prohibición al nazir de comer semilla de uva. 3:72. Prohibición al nazir de comer cáscara de uva. 3:73. Prohibición al nazir de cortarse el cabello, ni uno solo, durante todo el tiempo que sea nazir. 3:74. Que el nazir se deje crecer el cabello durante todo el tiempo que sea nazir. 3:75. Prohibición al nazir de estar bajo el mismo techo que una persona fallecida. 3:76. Prohibición al nazir de impurificarse por contacto con cadáver alguno, incluso por su padre o su madre. 3:77. El precepto al nazir de que rasure su cabeza y presente sus ofrendas cuando finalice el tiempo de su promesa de nazir o cuando se impurifique. 3:78. El precepto para los sacerdotes de bendecir a los israelitas diariamente. 3:79. El precepto para la tribu de Leví de transportar sobre los hombros el Aarón HaKodesh, el arca sagrada. 3:80. El precepto de hacer la ofrenda de Pesach Sheni, el día 14 de Iyar, o sea, un mes después de Pesach, para quien no hizo la ofrenda de Pesach en el momento indicado. 3:81. Ingerir la carne de la ofrenda del segundo Pesach durante la noche del 15 de Iyar, con matzá, pan ácimo y maror, hierbas amargas. 3:82. No dejar sobras de la carne del segundo Pesach hasta la mañana.
383. No quebrantar los huesos de la ofrenda del segundo Pesaj. 384. Tocar las trompetas en el santuario, en el templo, diariamente, al hacer cada ofrenda y al salir a la batalla. 385. Separar jalá de toda masa y entregarla al Cohen. La jalá es una parte de cada masa, la cual se entrega al Cohen. En la actualidad, dado que el Bet Hamishdat no está de pie, se retira la jalá y se quema. 386. Colocar tzitzit en toda prenda que tenga 4 puntas. Los tzitzit son los flecos o hilos que penden de las 4 puntas de las vestimentas. 387. No ir tras los deseos del corazón ni tras los placeres mundanos. 388. El precepto de cuidar el santuario. 389. Prohibición a los Kohanim de realizar las tareas específicas de los levitas y viceversa. 390. Prohibición a quien no sea Cohen de ocuparse de las tareas específicas de un Kohanim. 391. No abandonar la custodia del templo. 392. El precepto de rescatar al hijo primogénito, Pidión Haben. Los primogénitos deberían consagrarse al servicio de Hashem, pues él salvó a los primogénitos israelitas cuando castigó a los primogénitos egipcios, pero en su lugar, por haber participado del becerro de oro, se los quitó a ellos dicho privilegio y se les concedió a los levitas. Por eso, para rescatar a los primogénitos y liberarlos de su función, se entregan al sacerdote 5 shekel, monedas de plata. Esta ceremonia tiene lugar a los 30 días de vida del niño. 393. La prohibición de rescatar la primera cría de un animal ritualmente impuro. 394. El precepto de las tareas específicas de los levitas en el santuario. 395. El precepto de entregar el primer diezmo a los levitas. 396. El precepto para los levitas de entregar a los sacerdotes el diezmo, de que lo reciben como diezmo del pueblo. Esto es lo que se denomina teruma, del diezmo. 397. El precepto de la vaca colorada. El precepto de quemar una vaca colorada a fin de utilizar sus cenizas para purificar a quienes se hayan impurificado por contacto de un cadáver. 398. Conducirse con un muerto como está estipulado en la Torá. El que entra en contacto o que permanece bajo un mismo techo con un cadáver queda impuro por 7 días. 399. El precepto del agua para purificación mezclada con las cenizas de la vaca colorada. Este preparado tiene la propiedad de purificar al que se haya impurificado por contacto con algún cadáver y a la vez impurifica al que está puro. 400. Juzgar las cuestiones de las herencias tal como ordena la Torá. Los herederos pasan a ser titulares de los bienes que dejara el difunto. 401. Hacer la ofrenda de Olá. Ofrendar 2 carneros por día, uno a la mañana y otro al atardecer. 402. Ofrendar la ofrenda Musaf, adicional de Shabbat. Ofrendar 403. Ofrendar la ofrenda Musafat, adicional de Rosh Hodesh, comienzo del mes. 404. Ofrendar la ofrenda Musaf, adicional de Shavuot. 405. Escuchar el sonido del shofar, cuerno de carnero, en Rosh Hashanah, año nuevo, el día primero del mes de Tishrei. 406. Precepto sobre la anulación de las promesas. 407. No transgredir ni alterar una promesa. 408. Ceder a los levitas ciudades donde residir. 409. No ejecutar al culpable sin que antes sea juzgado. 410. El precepto para el tribunal de exiliar al asesino internacional a una ciudad de refugio. 411. Que el testigo emita opinión en un caso donde esté en juego la pena capital. Un testigo está inhabilitado para ser designado juez de ese mismo hecho, pues haber sido testigo ocular de la transgresión cometida condenará al acusado de antemano y no será capaz de hallar alguna atuente a su favor. No aceptar 412. No aceptar dinero a cambio de salvar a un asesino condenado a muerte. 413.
No aceptar dinero del asesino involuntario para eximirlo del exilio de la ciudad del refugio. 414. No designar como juez a quien no sea experto en la sabiduría de la Torá. 415. El juez no tema a ninguna persona por hacer un juicio justo. 416. No desear objeto alguno de nadie. 417. Creer en la unicidad de Hashem, tener la convicción de que causa primaria de todo lo existente es uno. 418. El precepto de amar a Hashem. Meditar acerca de sus actos y mandamientos para llegar a captarlo, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, y deleitarse a él, y de allí surgirá el amor. 419. Estudiar la Torá y enseñarla. 420. Lectura diaria del Shema Israel, por la noche y por la mañana. Escucha Israel, Hashem es nuestro, Elohim Hashem es uno. A los efectos de que no podamos, el objetivo de nuestra vida, Hashem procura que tengamos siempre presente su concepto de su divinidad, y eso nos ordena recordar su unidad oralmente 2 veces por día. 421. Ponerse los tefilín de la mano. 422. Ponerse los tefilín en la cabeza. 423. Fijar la mezuzá en los marcos de las puertas y portones. 424. No exigir pruebas accesorias al verdadero profeta. 425. Examinar los 7 pueblos que habitan la tierra de Israel antes de la conquista. El continente asiático, incluyendo el territorio actual de Israel, fue legado originalmente por Noah y su hijo Shem, y los descendientes de él, quienes fueron Hashem, a Abraham, descendiente de Shem, y a tu descendencia vía Isaac, o sea, a los hebreos. Entregaré esta tierra en referencia a la tierra de Israel. Por eso los hebreos debieron deshacerse de los semitas que ocuparon ilegalmente su territorio. 426. No tener compasión por los idólatras. 427. No casarse con los idólatras. 428. No tener provecho de los adornos que se utilizaron para un ídolo. 429. No tener provecho de ningún elemento utilizado para idolatría. 430. El precepto de bendecir a Hashem luego de haber comido. 431. Amar a los triguín, conversos. 432. Temer a Hashem, bendito es. 433. Orar a Hashem diariamente. 434. Unirse y frecuentar a los sabios de la Torá. 435. El precepto de jurar en el nombre de Hashem es en caso de ser necesario jurar. 436. Destituir los ídolos y los elementos empleados para idolatría. 437. No borrar los nombres sagrados ni escrito alguno que contenga santidad, y no desmantelar ninguna casa de servicio de Hashem. 438. Llevar a Jerusalén todas las ofrendas obligatorias o voluntarias en la primera peregrinación que se presente. 439. Prohibición de hacer ofrendas fuera del santuario. 440. Santificar todas las ofrendas en el santuario. 441. Rescatar los animales consagrados a los que siguiera algún defecto físico. 442. No comer el segundo diezmo del cereal fuera de Jerusalén. 443. No comer el segundo diezmo del vino fuera de Jerusalén. 444. No comer el segundo diezmo de aceite fuera de Jerusalén. 445. No comer la primera cría primogénito de un animal ritualmente puro fuera de Jerusalén. No comer la carne de la ofrenda Hatat o de ofrenda Asham fuera de la Azara, patio del templo de Jerusalén. No comer la carne de una ofrenda Olá, holocausto, si no se quema completamente sobre el altar. 448. No comer Kodashim Kalim, ofrendas de santidad menor, antes de salpicar con su sangre el altar. 449. Prohibición de los sacerdotes de comer los primeros frutos antes de que sean designados en el patio del templo. 450. No abandonar a los levitas y descendientes de entregarles lo que les corresponde, es decir, los diezmos. 451. El precepto de faenar ritualmente, shejitá, a los animales y aves cuya carne que se desee consumir. 452. No ingerir miembro o parte alguna extraída de un animal vivo. 453. Ofrendar los sacrificios únicamente en el templo de Jerusalén, aunque se resida en el extranjero. 454. No agregar nada a lo establecido en la Torá escrita u oral. 455. No quitar nada de lo establecido en la Torá escrita u oral. 456.
No escuchar quien profetiza en nombre de la idolatría. 457. No ser condescendiente con quien induce a la idolatría. 458. No aplacar el oído contra quien induce la idolatría. 459. No salvar de la muerte a quien induce a la idolatría. 460. Quien fuera incitado a practicar un culto idólatra no exponga a atenuarse en favor de quien lo incitó. 461. Quien fue incitado a practicar un culto idólatra no calle las acusaciones contra quien lo incitó. 462. No incitar a ningún israelita a practicar idolatría. 463. Incurrir cuidadosamente a los testigos. 464. Quemar la ciudad apóstata. Ir Hamidad, ciudad en la que la mayoría de los habitantes practicaron la idolatría, y exterminar a sus habitantes. No construir una ciudad apóstata que fuera quemada. 466. No tener provecho de objeto alguno de ninguna ciudad apóstata. 467. No lacerar la piel a causa de un muerto o para idolatría. 468. No rasurarse el cabello de la cabeza a causa de un muerto. 469. No ingerir la carne de los animales destinados a ser ofrendados, que tengan algún efecto provocado intencionalmente. 470. Constatar que las aves a consumir tengan las características necesarias para ser consideradas kosher. 471. No comer insectos voladores como moscas, abejas y similares. 472. No comer de animales que hayan muerto en forma natural. 473. Separar de la cosecha el Masher Sheni, segundo diezmo. El primer diezmo se le entregaba a los levitas y el segundo diezmo lo ingerían en Jerusalén los mismos dueños de la cosecha. 474. Separar el Maser Ani, diezmo para los necesitados, en lugar de Masher Sheni, segundo diezmo, el año tercero y el sexto del ciclo Shemitah. 467. No exigir el pago de las deudas a partir del comienzo del año de Shemitah. 476. Exigir al idólatra el pago de las deudas que asumiera. 477. Condonar las deudas del año del Shemitah. 478. No abstenerse de prestarle y despendarle el menesteroso todo aquello que necesite. 479. Hacer caridad y fortalecer al pobre en todo lo que necesite para su sustento. 480. No negar un préstamo a causa de la proximidad del año Shemitah, el año de condonación de deudas. 481. No despedir a un esclavo hebreo con las manos vacías, al salir en libertad, al culminar los 6 años de servicio, si no debe proveerle una bonificación. 482. Bonificar al siervo hebreo cuando sale en libertad para que no salga con las manos vacías. 483. No realizar trabajos con los animales ya consagrados para ofrendas. 484. No esquilar la lana de los animales destinados para ofrendas. 485. No ingerir hametz el día 14 de Nisan desde el mediodía. 486. No dejar carne de Korban Yargigua, ofrenda festiva, hasta el tercer día del Pesaj, que se debe ingerir la carne hasta 2 días después de Pesaj, y al tercero se debe quemar el remanente. 487. No faenar el cordero de Pesaj en un altar particular, sino en el altar del santuario. 488. Regocijarse en las festividades de peregrinación. 489. El precepto para los hombres de presentarse en el Beit Hamikdash en Jerusalén en las 3 fiestas de peregrinación, a saber, Pesaj, Shavuot y Sukkot. 490. No prestarse en el Beit Hamikdash sin el animal para la ofrenda o la reya, holocausto de presentación. 491. Designar jueces y policías. 492. No plantar árboles en el Beit Hamikdash, para no asemejarnos a los idólatras que plantan árboles en sus templos. 493. No ingerir monumentos designados a la idolatría. 494. No hacer sacrificios con animales que tengan defectos transitorios. 495. Obedecer las disposiciones del Sanedrín, Tribunal de Justicia. 496. No discrepar con los sabios de la transmisión oral y no alterar sus palabras. 497. Designar un rey de Israel. 498. No designar rey de Israel a quien no sea descendiente de Israel.
499. Que un ejército del reinado no acumule más caballos de lo necesarios para su carruaje y los carruajes de su sequino. 500. Prohibición de establecerse en la tierra de Egipto. 501. Que el rey no tenga muchas esposas. 502. Que el rey no posea plata y oro en exceso. 503. Que el rey escriba para sí un Sefer Torah. 504. Provisión para la tribu de Leví de participar del reparto de la tierra de Israel. Los levitas estaban consagrados al servicio divino y por eso no tenían tierras. Más bien, las demás tribus les cedieron ciudades dentro de sus territorios. 505. La prohibición de la tribu de Leví de participar del reparto del botín de la conquista de la tierra de Israel. 506. Entregar al sacerdote ciertas partes de todo animal kosher faenado para ofrenda, especialmente la pata delantera derecha de las mejillas, de la mandíbula inferior de la lengua y el cuajar. 507. Separar de los granos del vino nuevo y el aceite nuevo gran diezmo y entregárselo al sacerdote. 508. Entregar al sacerdote las primicias de la esquila. 509. Que los sacerdotes y los levitas cumplan su servicio divididos en turnos. 510. No practicar la adivinación. 511. No practicar la brujería. 512. Prohibición de realizar actos de encarnamiento por medio de ejemplo de serpiente o escorpiones. 513. No acudir a una Ob, medium, un tipo de adivino. Específicamente el Ob era el que convocaba a los muertos por medio de ciertos ritos y hacía que a través de sus axilas se escuchara la voz de ellos. Era un acto de ilusionismo y ventriloquía. 504. No acudir a un Idoní, tipo de adivino. Practica idolatría en la que el oficiante se ponía en la boca un hueso de animal llamado Yedudá y a través de encantamiento el hueso respondía a las preguntas que le formulaban. Escribe Yamónides que el Yedudá era una especie con forma humana y un cordón umbilical lo tenía a la tierra de por vida y su campo de acción era que dicho cordón lo permitiera. 515. No invocar a los muertos. 516. Escuchar las palabras de los profetas. 517. No profetizar al falso. 518. No profetizar en nombre del culto pagano. 519. No temer que castigar al falso profeta. 520. Designar 6 ciudades para refugio de las ciudades de los levitas. 521. No tener misericordia del asesino. 522. No correr los límites de los terrenos. 523. No dictar sentencia basándose en testimonios de un único testigo. 524. Sancionar a los falsos testigos con el mismo castigo que quisieron infligirle el acusado. 525. No espantarse del enemigo ni temerle y no escapar de ellos. 526. Designar un sacerdote para que entregue el pueblo antes de salir a la guerra. 527. Ofrecer la paz a los pueblos contra los que se libre una guerra optativa. 528. No dejar con vida a ningún integrante de alguno de los 7 pueblos contra los que libra la guerra obligatoria. 529. No taladrar los árboles frutales cuando al cintar una ciudad. 530. Desnucar una becerra, Egla Arufá, al hallar a una persona asesinada en el campo o en el camino. No arar ni sembrar el sitio donde se desnucó la becerra, el precepto anterior. 532. Tratar a las mujeres tomadas en cautiverio en una guerra de acuerdo a la Torá. Si al soldado le gusta una mujer del enemigo, puede cohabitar con ella por única vez, pero después debe alojarla en su casa por espacio de un mes. Debe hacerle cambiar sus prendas seductoras por otras más recatadas. Debe hacerla rapar y dejarle crecer uñas y permitirle hacer duelo por su familia. Después de este mes, de 2 meses adicionalmente, si ella consigue convertirse al judaísmo, se transforma en una esposa, y de lo contrario debe dejarla en libertad. 533. No vender como esclava a una prisionera de guerra después de haber mantenido relaciones con ella. 534. No esclavizar a una prisionera de guerra después de haber mantenido relaciones con ella. 535. Colgar de un poste los cadáveres de los condenados a la pena capital por apedreamiento. Solo se colgaban los cadáveres de blasfemos e idólatras, solo cadáveres de hombres y no de mujeres. Se lo colgaban los efectos de amedrentar al pueblo. 536. Que el ejecutado no permanezca colgado durante la noche.
537. Sepultar a todos los ejecutados por el tribunal en el mismo día en el que se le aplica la sentencia. 538. Devolver el objeto extraviado a su dueño. 539. No extenderse frente a un objeto extraviado. 540. No se interfiere frente a un animal caído bajo su carga si no se le debe ayudar al dueño a recomponerlo. 541. Ayudar al prójimo a levantar su carga caída. 542. Que la mujer no vista ropa de hombre. 543. Que el hombre no vista ropa de mujer. 544. Tomar al pájaro madre junto con sus pichones. 545. Espantar a la madre del nido antes de tomarla a los pichones. 546. Quitar los obstáculos y escollos de los lugares donde habitamos y construir bandas en terrazas y pozos en los que todo lugar lo requiera por peligroso. 547. No dejar obstáculos ni objetos que puedan causar accidentes, ya sea en el campo o en la casa. 548. No sembrar juntos cereales y legumbres en una viña. Karim Bakem. 549. No comer productos de la viña en la cual se haya sembrado cereales o verduras. 550. No hacer trabajar juntos animales de distintas especies. 551. No vestir prendas confeccionadas con lana y linos justos. 552. Casarse de acuerdo a las normas estipuladas en la Torá. 553. El precepto para quien difamó a su esposa de mantenerla para siempre. 554. Quien difamó a su esposa pierde su derecho a divorciarla. 555. El precepto para el tribunal de apedrear hasta la muerte a quienes hayan sido sentenciados a dicha pena. 556. No castigar con ningún tipo de sanción a quien fue obligado a cometer una transgresión. 557. Que el violador se case con la mujer que violó. Si ella quiere, se incita a él a casarse con ella. 558. Que el violador no divorcie jamás a una mujer que violó. 559. Prohibición que rige para el hombre castrado de casarse con una mujer judía, excepto que el problema sea innato o por enfermedad. 560. Que una mamzer, hijo de una relación adulta o incestuosa, no contraiga matrimonio con una mujer judía. 561. Prohibición a las mujeres judías de casarse con hombres de Amón y Moab, incluso si hubiera ingresado al judaísmo, porque los amonitas y moabitas no salieron con pan y agua al encuentro del casado y numeroso pueblo de Israel, que desde Egipto se dirigía a la tierra prometida. Este mandamiento es solo contra los hombres amonitas y moabitas y no contra las mujeres. Ellas no tenían obligado a salir a su encuentro, porque es el hombre el que debe salir y no la mujer. 562. No ofrecer la paz a Amón y Moab nunca. 563. No excluir para el matrimonio a los descendientes de un edomita, convertirlo al judaísmo. A partir de una tercera generación, es decir, está permitido casarse con un edomita luego de 2 generaciones de haber tenido lugar la conversión. Los edomitas son descendientes de Esab. 564. No excluir para el matrimonio a los descendientes de un egipcio, convertido al judaísmo, a partir de la tercera generación, es decir, el nieto de un converso puede casarse con un israelita. 565. No ingresar impuro al monte del Beit Hamikdash, el monte del templo. 566. Preparar un lugar específico fuera del campamento para utilizar como baño. 567. Que cada soldado tenga una pala para cavar junto con sus armas. 568. No restituir a su dueño el esclavo que desde el extranjero huyó hacia la tierra de Israel. Si huyó de su amo que vive en el extranjero, sea amo judío o no, no debe ser entregado. 569. No afligir ni explotar al esclavo que huyó de su amo radicado fuera de Israel hacia la tierra de Israel. 570. No tener relaciones pre o extramatrimoniales. 571. No ofrendar la paga de una prostituta ni el sustituto de un valor de un perro. Si le pagó a la prostituta con un cordero, ese cordero no debe ser ofrendado. Y si sustituyó un cordero por un perro, ese perro tampoco debe ser ofrendado. 572. No tomar a un judío préstamos ni créditos a intereses. 573. Prestar un pagano a interés. 574. No retrasarse en cumplir con las promesas, las donaciones y las ofrendas consagradas a Hashem. 575.
cumplir y mantener todas las promesas expresadas verbalmente. 576. Permitir al trabajador comer de aquello con que trabaja, es decir, permitirle comer de los productos de la tierra y de los cuales hace su trabajo. 576. Permitir al trabajador comer de aquello con lo que trabaja, es decir, permitir comer a los productos de la tierra con los cuales hace su trabajo. 567. Hacer que el trabajador no tome del campo de su patrón más frutos de los que necesita para saciar su apetito en ese momento. 578. Que el trabajador no coma de aquello con lo que trabaja en el momento de su trabajo. 579. En caso de divorciarse, hacerlo únicamente por medio de documento escrito. 580. No volver a tomar nunca más por esposa a su mujer divorciada después de que ésta contraiga matrimonio con otro hombre. 581. Que el marido no se ausente de su hogar por asuntos públicos ni para la guerra durante el primer año de su matrimonio. 582. Que el esposo se consagre especialmente a su esposo durante el primer año del matrimonio. 583. No tomar en garantía utensilios necesarios para la preparación de los alimentos. 584. No eliminar los síntomas de padecimiento del Zarat. 586. No tomar prenda en garantía por los propios medios a causa de una deuda, sino por medio de un enviado del tribunal y una resolución de este. 587. No retener la prenda de su propietario en el momento en el que éste la necesita. Es decir, durante el día no debe retener artículos que se usan durante el día, y durante la noche no se debe tener artículos necesarios para la noche, por ejemplo, una manta. 587. Devolver la prenda a sus dueños en el momento en el que la necesite. 588. Darle al jornalero el pago del día y no posponerle el pago. 589. Prohibición para el tribunal de recibir el testimonio de un familiar del acusado, sea para eximirlo o para culparlo en ninguna circunstancia. 590. Prohibición para el tribunal de prevenir la justicia de prosélitos y huérfanos. En cualquier caso está prohibido pervertir la justicia, pero en caso de la gente más débil la falta es doblemente grave. 591. No tomar prenda de una viuda tanto si es pobre o adinerada. 592. Dejar para los necesitados las gavillas olvidadas en el campo. 593. No volver por las gavillas olvidadas en el campo durante las cosechas. Tales gavillas quedan para usufructo de los más necesitados. 594. Precepto para el tribunal de hacer azotar a quienes cometan determinadas transgresiones. 595. No aplicar al culpable más latigazos de los que prescribe su sentencia. Se le aplica la cantidad de latigazos que pueda soportar, pero nunca más de 39. 596. No impedir que el animal coma de lo que trabaja. 597. Que la viuda sin hijos y Yevamá no se case con otro hombre excepto con el hermano del difunto. Yavam. 598. Casarse con la viuda del hermano en caso de que no haya dejado descendencia y un matrimonio levirato. 599. Hacer halitzá en caso de que el cuñado no quiera casarse con la viuda sin hijos de su hermano. La viuda descalza al cuñado y escupe en el suelo frente a él. 600. Salvar al acostado de manos de quien lo acosa para matarlo, incluso si es necesario matar al acosador. 601. No tener clemencia de quien acosa a otro para abusarlo o asesinarlo. 602. No tener pesas y medidas adulteradas. 603. Recordar verbalmente a diario el daño que nos hiciera el pueblo de Amalek. Amalek se interpuso en el camino de los israelitas cuando iban camino a recibir la Torá al pie del monte Sinaí. 604. Exterminar a la descendencia de Amalek. 605. No olvidar el mal que nos causaron los amalequitas. 606. Recitar los versículos estipulados en la Torá al momento de entregar los bikurim, primeros frutos en Jerusalén. 607. Declarar en gran templo de Jerusalén que hemos separado los maserot y terumot, diezmos y ofrendas agrícolas, que hemos cumplido con la obligación respectiva. 608. No comer el maser seni, segundo diezmo, antes de que se entierre el familiar que haya fallecido. Oninut. 609. No comer maser seni, segundo diezmo, en estado de impureza. 610.
No utilizar el dinero producto de la redención del Mashar Sheni, segundo diezmo, para ningún fin excepto la comida y la bebida. 611. Imitar los caminos de Hashem cumpliendo sus mandamientos. 612. Reunir a todo el pueblo y leer la Torá en público. El segundo día del festival de Sukkot, posterior al año sabático. 613. Que cada judío escriba para sí un Sefer Torá.